Ha escrito poesía, ensayo y cuento, pero se considera mayormente poeta. Escribe desde muy joven. Confiesa que en su familia no había escritores, pero sí lectores. Su abuelo tenía una copiosa biblioteca y quizás desde ahí nace el interés de Said por la literatura. Otras facetas le han acompañado a lo largo del tiempo. Ya tiene 73 años y muchas historias por contar. La vida misma. Es graduado de Español y Literatura y también de Filosofía. Estas dos especialidades lo han llevado a la docencia. Ha sido uno de los goces mejores que me ha dado la vida, haber ejercido como profesor de literatura y de filosofía. Yo recuerdo, por ejemplo, el año 1972, en el preuniversitario Enrique José Barona. ¿Te acuerdas cuando las muchachas usaban las 3 rayitas? 11, 12 y 13 grados. Allí comencé mis primeras lecciones de literatura y pertenecía a un claustro fabuloso. La jefa de cátedra era la doctora Nelly Barra. A mi lado siempre tenía la doctora Amanda Fernández. El claustro de entonces en Holguín no había universidad, ese era el centro de más nivel. Después estuve en el pre San Andrés, que se inauguraba recientemente, porque yo era el más joven y me tocaba ir a San Andrés, y fue el primer preuniversitario en el campo, y fui jefe de cátedra, pasé por la vocacional, impartí filosofía en docencia médica, y bueno, la literatura y la filosofía después me dieron la posibilidad de dar conferencias en universidades fuera de este país. Mucho antes, ya a los 13 años, pues tuvo una experiencia que marcó su vida para siempre y que además lo convierte en fundador del movimiento literario aquí en Holguín. Cuénteme. A mí me gustaba leer y había hecho los primeros tanteos de escritura. Pedro Ortiz me conocía y un buen día pues me invita a participar en la constitución de un círculo de estudios literarios, que era el Círculo de Estudios Literarios Rubén Martínez Villena. En el año 61, él me ve en la calle, yo era brigadista, tenía 13 años y estaba de pases aquí en Holguín. Y me fui a la dirección que él me dio y efectivamente allí se constituyó. Estaba ahí donde conozco, donde veo por primera vez a los dos escritores reconocidos que había aquí en Holguín, que era Lalita Curbelo, la poeta Lalita Curbelo, y Francisco García Benítez, Paquito. Los demás éramos jóvenes, los más jóvenes éramos, Pedro Ortiz, Ivette Bian, Magali Sánchez y yo. Desde la promoción de la cultura, Said, hay otros hechos fundacionales que han tenido también su protagonismo, ¿verdad? Sí, hechos fundacionales de la cultura, pudiera mencionarte. Yo he estado vinculado, por ejemplo, a todas las semanas de la cultura en Holguín, a todo. He formado parte del comité organizador. He estado organizando por más de 30 años el premio de la ciudad de Holguín. Y a su vez me he visto en las aventuras culturales de la ciudad, como por ejemplo Romerías de Mayo, miembro del comité, fundador de la romería, fundador de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana y de otros eventos de la cultura, porque todo eso me es consustancial, ¿no? Y me es el aire que respiro. Vamos un poquitico atrás en el tiempo. Gilberto González Said, con 17 años, haciendo periodismo en El Ahora. ¿Cómo fue esa experiencia? Quería escribir. Y generalmente entre el periodismo y la literatura hay un maridaje, ¿no? Y
tenía una beca, había conseguido una beca para irme a la República Democrática Alemana a través de la Organización Internacional de Periodistas a estudiar periodismo. Y me mandan al periódico Ahora. Y voy al periódico Ahora, además tenía la necesidad de trabajar, y me recibe Pedro Ortiz, que en ese momento hace de funciones de director del periódico. Allí fue donde pude intimar con Paquito García Benítez. Recuerdo que Cuqui Pavón, porque había un colectivo extraordinario. Yo siempre he dicho que con Holguín, para mi generación, habían 3 centros irradiantes de la cultura en Holguín. Uno era la biblioteca Alex Urquiola, el periódico Ahora y la casa de Bebi Urbino. Yo recuerdo a Cintio Vitier sentado en la redacción por la noche, una noche en el año 60 y tanto, y decir que aquel era uno de los prodigios de la cultura. Dijo, con sitios como este, Holguín está bendecido. Y efectivamente ahí estaba Paquito, Bebi Urbino, Pedro Ortiz, por ahí pasó Alejandro Querejeta, después pasó Marrón, bueno, un colectivo extraordinario. Para mí fue una experiencia vital estar participando como periodista en ese diario holguinero. Que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Quisiera, Sei, que nos comentara su periodo de docente fundamentalmente en España y en Venezuela. ¿Cómo fue? Bueno, ya yo tenía una experiencia holguinera de dar clase en universidad. Lo había hecho aquí en la filial universitaria cuando comenzaba en el embrión de la universidad aquí a la licenciatura de periodismo, ¿no? Y bueno, ya yo venía también del preuniversitario y estando en Europa, en España concretamente, me invitan a dar conferencias sobre la literatura cubana en universidades de allí de España, en dos importantes universidades de España. Lo hice en el 88, lo hice en el 91, en otro viaje, ¿no? Y en Venezuela lo hice en el año 98. Sí, no estaba el poder bolivariano todavía allí. Y después volví en el 2007 y trabajé en la Yacambú. He impartido literatura, culturología y estética. La última incursión fue, bueno, en Venezuela en el 2007, que di estética en una academia de artes plásticas y en la universidad, y talleres de estética en la Universidad de Yacambú. Actualmente se desempeña como director del Centro Cultural Lalita Curbelo. ¿Cómo ha sido? Mira, yo llego al Centro de Lalita Curbelo porque Alexi Triana y Díaz Canel, yo era director del Centro de Arte, y me invitan a que desarrolle un proyecto allí, ¿no? Y me fui solo allí, entré allí, después fui buscando a Carmen Mora, otras personas, etcétera, que me ayudaran, ¿no? Y llevamos ya 13 años con ese proyecto del cual yo me siento muy feliz y no sé cuándo me voy a jubilar de irme para la casa. No puedo estar en la casa, tengo que ir al Centro Cultural, tengo un colectivo precioso de personas de edad y jóvenes también allí, que están conmigo aprendiendo, interviniendo en la vida cultural holguinera y marcando la diferencia. No queremos parecernos a otra institución. Sei, ¿cuál es su mayor satisfacción?
mi trabajo como escritor, que no es bien pagado, ¿no? Ni tampoco me interesa, porque el pago está en la satisfacción de los lectores que compran mi libro, que lo leen, ¿no? Los estudiantes que han hecho tesis de grado, ¿no? De licenciatura sobre mi obra, sobre mi vida, y eso me llena más que todo. No necesito palacio. Tener una familia, tres hijos, una niña de 8 años y los dos de 30 y tantos años, y una mujer joven con la que me siento feliz. Tengo esa niña que además me llena de, ¿cómo decirte?, de juventud, La cultura tiene que verse también como un evangelio, y esa ha sido la satisfacción, poder hacer esto y no otra cosa. Tú, que llenas todo En de el alegría principio y no estaban las columnas y ves ni los fantasmas en arcos la de noche ladrillo detrás de la periquera, sino y el oyes el aire que canto bajaba de los perfumado del cerros, azul. paseándose por toda la extensión de la llanura. En el principio fueron las primeras demarcaciones, el hato, los corrales, la pequeña hacienda y los primitivos trazados de las calles. Y es que la ciudad se fue haciendo con las imágenes invisibles y con los sueños. Y sobre estos mismos sueños se levantó más de una vez, se convocó para la guerra en medio de la hostilidad, del rencor y de las sucesivas traiciones. Amamos esta ciudad donde se hornea el pan de cada mañana. Ella es el sitio de las primeras lloviznas, donde el amor se transparenta en los portales y crece súbito como la alegría. Yo avanzo contigo, tú me sostienes entre los signos y cantos de la patria. Guárdame de los que no creen en el prodigio de resistir y avanzar en la claridad real de estos días. Alabanza para los vivos y los muertos. Alabanza para los que edifican las cornisas, los aleros, los techos de las casas y van configurando un rostro humano a cada cosa. Alabanza para esta ciudad mía, alabanza, alabanza.